Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Sugi Juega. Hoy les traigo una nueva reseña para este espacio llamado Sugi Reviews. Con ustedes, Amnesia The Dark Descent. Amnesia es un juego que salió allá por el 2010 de la mano de Frictional Games, creadores de la saga Penumbra. Y sí, ya sé, ¿por qué me pongo a analizar un juego de hace 10 años atrás? Bueno, la cosa es que yo instalé Amnesia cuando salió. Pero, acostumbrado a otros juegos del género donde tenías herramientas y armas para defenderte, con Amnesia, donde no contaba con ninguna de estas cosas, me sentí indefenso. El juego me generaba una sensación de agobio que no tenía comparación, al punto tal que lo tuve instalado un par de años sin tocarlo, hasta que decidí darme por vencido y lo desinstalé, así de una. Ahora, ya un poco más experimentado en el género, decidí retomarlo. Pero bueno, volviendo a lo que me generaba el juego, esa sensación de ansiedad es justamente lo que los desarrolladores intentaron transmitir en la ambientación. Y lo lograron, créanme que lo lograron. Hablando un poquito de la historia, encarnaremos a Daniel, un arqueólogo que despierta en el castillo de Brennenburg sin recuerdos de cómo llegó allí. La única pista que tenemos es un rastro de sangre que el juego nos incita a seguir. A medida que avanzamos en la historia, iremos averiguando el por qué Daniel se encuentra atrapado en este castillo, por medio de flashbacks y notas que él mismo fue dejando antes de perder la memoria. Y por favor, busquen esas notas, porque la verdad que la historia está súper interesante y es súper oscura. Les prometo que no se van a arrepentir, porque es uno de los puntos fuertes del juego. El otro personaje importante del juego es Lord Alexander Brennenburg, el señor del castillo, quien fue el que invitó a Daniel a hospedarse en él. Solo sabremos que es un tipo excéntrico, muy inteligente, conocedor de la ciencia y las artes ocultas. Pero no les voy a contar más, así no caemos en la típica review con spoilers. El gameplay consiste en ir explorando el castillo de Brennenburg, el cual está ambientado de una manera genial, desentramando la historia, resolviendo puzzles y superando obstáculos tales como habitaciones bloqueadas, un ascensor averiado y más. Todo eso con un par de particularidades. Primero que nada, la oscuridad. Un 80% del entorno se encuentra en una penumbra eterna, por lo cual tendremos que ayudarnos con mecheros para ir encendiendo velas, antorchas o también alumbrando con nuestro farol, el cual, para hacerlo más complicado, cuenta con una cantidad muy limitada de combustible. ¿Cuál es el inconveniente de la oscuridad? Nuestra sanidad. El medidor de sanidad, representado por nuestro cerebro, irá deteriorándose a medida que pasemos más tiempo en la oscuridad, y se verá reflejado en sonidos de pisadas, sombras que se mueven y alucinaciones. Esto tiene un porqué relacionado con el pasado de Daniel, pero de nuevo, no quiero spoilear, así que averigüenlo ustedes. A medida que nuestra sanidad empeore más, tendremos dificultad para movernos o directamente nos vamos a desmayar, lo cual será un problema por el siguiente punto a analizar. Dentro del juego existen unos enemigos llamados recolectores, que andan dando vueltas en el castillo en búsqueda de Daniel. Pero aquí, el juego nos presenta una situación bastante peculiar, al menos para mí en esa época, ¿no? Y es no contar con un medio para defenderse, ni armas ni herramientas. Por eso nos quedan pocas opciones. Una, utilizar la oscuridad a nuestro favor, teniendo en cuenta, obvio, que eso va a ir mermando nuestra sanidad. Si no, podemos escondernos dentro de un ropero hasta que pase el peligro. La última opción es correr como Forrest. Correr hasta que el enemigo pierda el rastro y así continuar con nuestra tarea. Siendo esta última opción el último recurso, ya que a menos que haya muchos obstáculos que hayamos puesto previamente nosotros, a nuestra conveniencia claro, siempre nos van a terminar alcanzando. Otro punto a analizar es la música, que si bien es toda ambiental, está cuidadosamente seleccionada para cada situación, ya sea un cuarto seguro para tomar un respiro, lugares donde tenemos que tener precaución o cuando hay enemigos persiguiéndonos. Para ir cerrando, la suma de la cámara en primera persona que solo nos permite ver hacia adelante, teniendo la duda de si algo nos persigue, recuerden las pisadas que Daniel empieza a sentir a medida que empieza a perder la sanidad, la poca orientación, ya que al no tener un mapa no vamos a saber si un cuarto ya lo revisamos, si nos estamos salteando algo, si estamos yendo a la dirección correcta y demás, la música que nos tiene constantemente con los nervios de punta y la falta de armas para defendernos hacen que incluso hoy en día, al menos a mí, me cueste jugar varias horas seguidas.
ya que la ansiedad que genera es inmensa y les aseguro que el juego asusta, y asusta de verdad, sin recurrir al recurso fácil del jump scare que se puso tan de moda en estos años, con juegos como Five Nights at Freddy's, Slenderman y esos. Así que mi puntaje final, teniendo siempre en cuenta que salió hace muchos años, es un 8 sobre 10. Si les gustan las emociones fuertes, la adrenalina o simplemente les guste sufrir como a mí, siempre siguiendo una historia muy atrapante, Amnesia es para ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse. También síganme en mis redes sociales y el mentor de Steam Latin Reviews, donde van a encontrar más reseñas como esta y recomendaciones de juegos. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo con una donación a través de Cafecito App o Ko-fi para el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. Chao.